noches, gracias por acompañarme, gracias a los que van a ver este video en diferido. Eduardo Cortés les saluda desde la otrora Estado Social de Derecho Costa Rica para hablar sobre un tema interesante que más que dar respuestas lo que quiero hacer es un montón de preguntas y de esas preguntas pues tal vez entre todos podamos construir algo. Bueno, el tema de hoy es el veto municipal. Le agradezco a las personas que comentaron. Normalmente siempre coloco un pequeño anuncio en Facebook del tema que pienso hablar, pero en el anuncio que coloqué, me escribieron dos respuestas, de hecho 3 respuestas muy interesantes. Uno lo escribió a la licenciada Gabriela Leitón, que dice: la jurisprudencia nos ha indicado que cuando las voluntades políticas no ceden, el veto es un arma política. ¿Y qué decir de las famosas recusaciones? ¿Ok? Eso nos decía ella. Después, el compañero Roger Morales me decía: por motivos de oportunidad, sean de naturaleza política, no motivado a una argumentación de legalidad en el sentido de inconformidad con el ordenamiento o falta de requisito como acto arreglado, así lo ve él como un acto político, y no por motivos de legalidad, porque requiere fundamentación jurídica, está sometido a una resolución al Consejo. Y luego Jeffrey Monge Lanza, entiendo de Upala, me decía: puede ser un arma política cuando las voluntades o las partes no se ponen de acuerdo, más cuando son varias fracciones con rivalidades o a veces inmaduras. El tema surge, así donde lo ven, en una discusión que tenía ayer en horas de la noche sobre una lectura, y es que en serio, ¿cómo estamos ahora con lo de las lecturas? Libro que ya les he recomendado muchas veces, de un gran profesional de Costa Rica, que es este. Yo sé que siempre se ve al revés en la cámara, pero de ningún modo vamos a tener que ir con eso hasta que tengamos un mejor equipo. Se llama Municipalidades, Trámites, Procedimientos y Recursos, del doctor Jorge Leiva Poveda. El doctor Jorge Leiva Poveda, saludos a mi estimado Manuel Cordero. El doctor Jorge Leiva Poveda analiza bastante el recurso del veto desde la página 195 hasta la página, vamos a ver, aquí está, hasta la 237. Realmente el doctor le dedica bastantes puntos al veto. Yo no me voy a meter a comentar a alguien algo de alguien que admiro demasiado, así que lo único que diré es que compren el libro, léanlo y crean. Yo coloqué hoy una imagen de un videojuego que me gusta mucho. Dice: nada es verdad, todo está permitido. Y el que nada sea verdad y que todo esté permitido significa que todas las cosas son cuestionables. Ninguno de nosotros es dueño de la verdad absoluta. Habiendo dicho eso, tengo que hacer una pequeña aclaración. Cuando yo hablo de... Muchas gracias, Roger, muchas gracias. Cuando yo hablo de acto político, no estoy hablando de política. Es una cosa interesante. En mis clases de Derecho Constitucional, aquí donde lo ven, hay personas que han sufrido porque yo me estimo de poder enseñar Derecho Constitucional. Les he tratado de explicar qué es la política, qué es la polis, qué es el poder político y demás. Entonces resulta que el acto político no tiene precisamente que ver, como lo enfocaron algunas de las personas que comentaron, como aquel acto que puede hacer un miembro de X partido o algo parecido. Entonces, para definirlo, hoy tenemos, vamos a ver si todavía lo tengo por acá. Vean, yo utilizaba hace muchos años el Diccionario de Derecho Administrativo del doctor Santiago Muñoz Machado, y por ahí hay otro que él hizo con la Real Academia Española, pero hoy en día hay un diccionario jurídico prehispánico de la Real Academia Española que está online. Entonces no vamos a inventarnos donde ya alguien más lo ha hecho. ¿Qué dice el diccionario de español jurídico panhispánico? Acto político: acto del gobierno dotado de una amplia discrecionalidad que reduce las posibilidades de control jurisdiccional. Cuando yo hablo de que si el veto es un acto político, me estoy refiriendo precisamente a este tipo de acto, y estoy hablando específicamente del veto que puede
colocar la persona que está en la titularidad de la alcaldía o de la intendencia. Recordemos que el veto puede ser presentado por la persona titular de la alcaldía, para la persona que supla la ausencia temporal temporal o permanente de la alcaldía, que podría ser cualquiera de los vicealcaldes o la presidencia municipal, y en intendencia va a ser básicamente lo mismo, nada más que cambiemos a los vicealcaldes por un viceintendente. Entonces, mi pregunta, la que yo me hago cuando empiezo a hacerme, y es lo curioso, porque me empiezan a hacer preguntas del libro del doctor Jorge Leiva a mí, y pues yo tengo que tratar de responder algo que escribió alguien que obviamente tiene mucho más conocimiento y mucho más bagaje académico que este servidor. Entonces, lo primero que hago es diferenciarlo del acto político veto de la constitución política a cargo de quien lleva adelante la presidencia de la República, quien está al frente del Poder Ejecutivo, y veto, en este caso, como les decía, de la persona que ostenta la titularidad de la alcaldía. Un punto interesante que me gustaría sacar de la lectura del doctor Jorge Leiva es recordar que el veto originalmente no le correspondía al Ejecutivo Municipal. El veto fue ideado para los gobernadores y es muchos años después que esto se reforma. Entonces, sí voy a compartir con él que dejemos de estar diciendo que es que ahí decía que los alcaldes tenían la posibilidad de vetar, cuando realmente eso no es cierto y es nada más de hacer un poquito de lectura de historia del derecho para ver el asunto. Ok, entonces si ya sabemos que es un acto político, lo que tenemos que entender es que el acto político está fuera de la gestión del Poder Judicial y eso lo vamos a encontrar en el artículo 3, perdón porque hoy es bastante técnico hasta donde sea posible, en el artículo 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo, donde dice que los actos concernientes a la relación entre poderes de Estado con motivo de relaciones internacionales no son posibles de llevar las pretensiones sobre estos actos a la jurisdicción contencioso administrativa. Artículo 3.b del Código Procesal Contencioso Administrativo. Y aquí empieza uno a tener un poco de conflictos en el asunto, porque entonces la solución podría ser muy rápida, de decir, bueno, como el veto, según el artículo 189 del Código Procesal Contencioso Administrativo, estoy hablando del veto de la alcaldía, lo ve el Tribunal Contencioso Administrativo, pues realmente no es un acto político. Por lo menos esa es la conclusión más rápida a la que uno podría llegar. O sea, si en el 3.b me dice que los actos políticos no son posibles de verse dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, pero en el 189 me dice, mire, todo lo que tiene que ver con el veto del 173 constitucional lo va a ver la sección tercera, bueno, en este caso lo va a ver el Tribunal Contencioso Administrativo, se ha decidido que sea la sección tercera, pues parece que el asunto se cierra de esa manera. Habiendo dicho eso, hay algo más que quiero añadir a este enredo que estoy haciendo. Dejemos un poco de lado el tema inicial del acto político, dejemos de lado que el acto político nació allá en Francia en 1875 y que esta teoría lo que le da es una discrecionalidad impresionante a la administración y tratemos de verlo porque el derecho es realidad y la realidad quedó plasmada en el pequeño comentario que yo hice. Entonces, por respeto a las personas que me escribieron, tratemos de verlo como ellos lo vieron. Tratemos de verlo y decir, bueno, ¿es el veto una forma de ejercer poder político? Ahora sí, estoy hablando del poder que ostenta esta persona, del poder de dirección de un partido político. ¿Es posible ver al veto de esta forma? Y si eso es posible, ¿podría esto tener alguna consecuencia? Esa sería la segunda parte de esta pequeña charla. Vean, el artículo 17, en su punto D, dice que le corresponde a la persona titular de la alcaldía. Cuando yo digo persona es porque no me gusta decir al alcalde o la alcaldesa. El artículo 17 habla muy claro de la persona titular. ¿Qué le corresponde ejercer el veto? Entonces, es una potestad, es una competencia que tiene. En esta parte de las competencias hago una aclaración que me gusta mucho que hace el doctor Jorge Leiva.
A veces he visto en votaciones de acuerdos, especialmente cuando algún regidor presenta un recurso y le dicen que se tiene que inhibir porque está presentando un recurso sobre un tema que le concierne, o que se tiene que excusar y que si no está legislando en beneficio propio. Miren, la persona está ejerciendo una competencia del órgano, y cuando se está ejerciendo una competencia del órgano, hacer tales aseveraciones pues realmente es bastante lamentable. Habiendo dicho eso, el artículo 162 del Código Municipal permite y vuelve a recalcar que el alcalde podrá interponer veto ante los acuerdos del consejo. Y el 167 dice que es por motivos de legalidad o oportunidad. Y aquí entonces podemos acudir a las definiciones que previamente nos dieron la licenciada Gabriela Leitón, el compañero Álvaro Roger Corrales Alvarado, o que nos dio el Ronald Monge Lanza. Pero viene la parte interesante, y el doctor Leiva lo toca en el libro de él, pero me parece que muy poquito, y lo tocan muy poco, porque realmente no hay nada escrito sobre esto. Y es la parte donde quería llegar después de que estuve viendo esto. Se los digo de esta manera, son 1, 2, 3, 4, son 5 renglones en el punto 8.3 de la página 225 del libro de él, en donde habla de participación de terceros. Pensemos en lo siguiente, pensemos que yo soy el alcalde del cantón X y la administración ha decidido, el consejo ha decidido otorgar una concesión a la empresa B, pero B a mí no me agrada. Entonces yo veto ese acuerdo. Pensemos, vamos a seguir con los ejemplos, que yo soy el alcalde y el consejo municipal ha decidido nombrar como abogado del consejo a X, pero a mí me cae mal X. Entonces yo veto ese acuerdo. Pensemos que el consejo ha decidido adjudicar la compra de uniformes deportivos, por decir algo, a Z, pero a mí no me agrada Z. Entonces yo decido vetar ese acuerdo. Yo sé que los más avesados me van a decir que el Código Municipal establece una serie de acuerdos que, saludos licenciado Carlos Herrera, una serie de acuerdos que no están sujetos a veto, los encontramos en el artículo 169. Los no aprobados definitivamente, aquellos en que el alcalde municipal tenga interés personal directo o indirecto, que merece toda una observación ese artículo. Los que se van a aprobar por la Contraloría, los apelables ante la Contraloría General, los de mero trámite y los de ratificación. Pero pensemos en esos ejemplos que yo he hecho. Pensemos que esas contrataciones no necesitan ir a la Contraloría para poder llevar este ejemplo del cual estoy conversando. Bueno, ojo a la justificación que les estoy dando. Lo veté porque la persona me cae mal o porque las empresas no me agradan. Si todavía quedan personas que creen que esto no sucede, yo les admiro y los felicito, pero somos seres humanos y todos estamos sujetos al dominio de las emociones, desgraciadamente. Entonces viene una pregunta que me hago yo y se la hace el doctor en el libro. ¿Y qué pasa con los terceros afectados por ese veto? ¿Qué pasa con las terceras personas? Les voy a leer lo que dice el doctor Leiva. En lo que hace el tema del recurso del veto, se debe recordar que en su dimensión de impugnación, evidentemente dirigida a la destrucción de una conducta administrativa formal válida, aunque no siempre eficaz, los consejos municipales necesariamente deben, de previo a la resolución del recurso en su fase horizontal, integrar al procedimiento administrativo a los terceros interesados en el trámite que podrían verse afectados directamente por la anulación del acuerdo vetado. O sea, yo voy a llamar a la persona que no nombraron, yo voy a llamar a los vecinos de la comunidad que no les vamos a construir, yo voy a llamar a los del equipo que no les vamos a dar, o llamo a la empresa que no voy a adjudicarle porque el acuerdo está vetado, o llamo a los que les iba a comprar los uniformes y no está vetado. No queda claro. Lo que me parece se debería decir es que efectivamente cuando se presenta un veto hay que hacer parte a quien tenga intereses dentro de esta conducta administrativa desplegada por el consejo y que en este momento está siendo atacada por la alcaldía mediante el ejercicio del veto. Pero aquí viene la otra parte interesante. Vamos a suponer que ninguno de estos acuerdos
y vamos a ir con los de las contrataciones, son posibles de vetar según el artículo 169.e de la ley del Código Municipal o ley 7794. Pero pasa lo siguiente, el veto tiene una particularidad y lo escribe muy bien el doctor Jorge Leiva, que es que rompe con el 148 de la Ley General de Administración Pública, y en el momento que el veto ingresa en tiempo ante la Secretaría del Consejo, recuerden que puede ser presentado incluso antes de que el presidente o la presidenta del Consejo le dé la campana e inicie la sesión, suspende el acto administrativo, suspende la conducta del Consejo que está siendo atacada. Y entonces a mí me sale la siguiente pregunta. Yo soy de la comunidad X, donde nos iban a hacer una piscina olímpica. No soy al que va a construir la piscina olímpica, yo soy de los que iban a disfrutar de la construcción de la piscina olímpica. El alcalde vetó el acuerdo porque le cae mal la empresa que va a construir la piscina olímpica. De hecho, usted lee el veto y no tiene ni pies ni cabeza. Usted lee el acuerdo del consejo y le dice el consejo, mire, señor alcalde, se rechaza el veto porque el artículo 169.e establece que los acuerdos que son apelables ante la Contraloría General de la República no admiten no admiten veto. Pero lo que es cierto es que a pesar de que el Consejo está rechazando el veto de forma correcta, el veto sigue surtiendo efectos. Y va a pasar aproximadamente, y espero que esto no caiga a oídos de las personas que lo resuelven, o sea, nadie va a ver el video, entre 1 a 2 años, para que el Tribunal Contencioso Administrativo, sección tercera en este momento, resuelva un veto, que lo va a resolver en media página. Y va a decir, se rechaza el veto porque el veto está presentado contra uno de aquellos acuerdos que no están sujetos de veto. ¿Y qué pasó durante esos 2 años? ¿O qué pasó durante ese año? ¿O qué pasó durante ese año y medio? Ahí sí concuerdo con los comentaristas en su momento de que los intereses, pero no hablemos de política, los intereses politiqueros afectan directamente la conducta del cuerpo edil, y hay un uso del veto como un arma política. Ahora bien, ustedes me dirán, pero no empezó usted a hablarnos de acto político y nos explicó qué era el acto político y nos leyó la definición del diccionario panhispánico de español jurídico y luego nos dijo que eso había nacido en Francia y luego nos leyó el Código Procesal Contencioso Administrativo y nos dijo que entonces nosotros no podíamos acudir al proceso contencioso administrativo con los actos políticos, y por eso es que es importante entender si el veto de las municipalidades es un acto político o no es un acto político. Porque yo me pregunto, ojo lo que estoy diciendo, yo me pregunto porque no estoy seguro. Y como no estoy seguro, lo hago a forma de pregunta, porque aquí veo bastantes colegas conectados y sé que también pueden aportar un montón a esta discusión. Espero que esto sea nada más como la semillita ahí, la primera chispa, y que luego ustedes brillen y logremos conseguir algo al respecto. Es lo siguiente. ¿Y qué pasa si yo, tercero interesado, no directamente, porque no soy el que me adjudicaron la piscina, sino que soy el que usa la piscina, o sea, tengo un interés directo dentro del asunto, acudo al Tribunal Contencioso Administrativo? ¿Qué pasa si yo acudo al Tribunal Contencioso Administrativo y vengo y le digo al Tribunal Contencioso Administrativo que atienda el asunto, hagámoslo todavía más complicado y volémonos un poco más la cabeza? Presentamos una solicitud de medida cautelar, y le decimos al tribunal, mire, la conducta desplegada por el alcalde solo tiene un resultado, y el único resultado que tiene, según el artículo 169.e, que es el ejemplo que estoy utilizando, de este
el único resultado posible es que la sección tercera en este momento va a rechazar el veto porque fue presentado contra uno de los acuerdos no sujetos de veto. Pero resulta que el tiempo que tarda el Tribunal Contencioso Administrativo como jerarca impropio en resolver, que es bastante holgado, por lo menos eso siento yo, va a causarme el siguiente daño. Y acredito el daño que me va a causar, o me va a causar el siguiente perjuicio si es que hubiese algún tipo de perjuicio que poder acreditar. Entonces venga la pregunta, ¿será posible que el Tribunal Contencioso Administrativo en su calidad jurisdiccional atienda la pretensión de un tercero que se está viendo afectado por un veto que está ejerciendo el alcalde? Porque el doctor Jorge Leiva nos dice, hay que dar participación a los terceros. ¿Cuál participación? O sea, es un recurso que no admite audiencias. Es un recurso en los cuales el tercero no puede aportar absolutamente nada. Lo que es más, nunca lo llaman. Entonces decirnos en un libro, es que hay participación de terceros, pues está muy bien académicamente, pero lo cierto es que a la hora de las verdades la participación de los terceros no existe. Y si existiera, ¿cuál es la posibilidad que tienen los terceros? O sea, los vamos a llamar el día de la discusión. Recuérdense que el veto debe discutirse en el mismo momento que es presentado. Gran error de los consejos municipales, que o lo mandan a comisión de jurídicos o lo dejan para discutirlo 8 días después. Y lo vacilón de las discusiones es que no son discusiones. La fracción oficialista, o sea, la fracción que está aliada con el alcalde, va a decir si aceptamos el veto, aunque sea el más sin sentido del mundo, y los que no están con él, pues van a decirle no, le rechazamos el veto. Al final siempre terminará, por lo general, la sección tercera resolviendo este veto. Pero entonces, ¿qué hacemos? Ese día llamamos a los vecinos de la comunidad y les decimos, miren, vengan acá, para que conozcan cómo se va a resolver esto. ¿Y qué logramos con eso? Sí entienden que es lo que estoy externando son preguntas y preocupaciones. O sea, el tema de hoy es de puras preguntas y puras preocupaciones más que de dar una respuesta. Porque me parece que el veto no es un acto político. Estoy totalmente convencido que no es un acto político. No tiene el mismo desarrollo que el veto que puede presentar la persona que dirige el Poder Ejecutivo, el presidente o la presidente. Pero el efecto del veto sí me llama mucho más la atención desde su enfoque de acto político, como lo ven la mayoría de las personas y como lo vieron la mayoría de mis comentaristas, como un acto de un político que está haciendo algo porque no se lleva con otro, porque esa fue la definición de acto político que ellos entendieron. Y está bien, porque insisto que el derecho es realidad, no es lo que a uno se le ocurra, el derecho es realidad, y si las personas eso es lo que están entendiendo, entonces pues de eso quiero hablar un poco. Entonces ese acto politiquero, porque en serio no es un acto político, ese acto politiquero debería de poder tener una forma de no causar tanto daño. Miren, no importa, por más mal presentado que esté un veto, mientras cumpla el plazo y mientras diga contra qué acto fue, aunque sus argumentos no tengan el más mínimo sentido y aunque el consejo haga una tesis doctoral rechazándolo, el acto, el acuerdo queda suspendido y será hasta que la sección tercera tenga el tiempo, porque también me imagino han de estar saturados de trabajo, que puedan resolverlo y digan, miren, el veto es improcedente, que aquel acto administrativo, aquella conducta desplegada por el consejo, por el cuerpo edil, volverá a poder tener efectos. Y la pregunta muchas veces es, ¿ya para qué? O sea, ¿ya para qué? Bueno, resulta que ustedes me pueden decir, bueno, no hay ningún problema, después de que el Tribunal Contencioso Administrativo como jerarca impropio viene y dice que el señor alcalde no podía vetar el acuerdo porque según el 169.e era uno de los que no estaban sujetos a veto, entonces nosotros vamos a demandar al alcalde. O sea, me esperé año y medio, un año que tardó la sección tercera para poder hacer eso.
me parece que tiene que haber un mecanismo distinto. Me parece que tiene que haber un mecanismo distinto para que los terceros que se ven afectados por la conducta politiquera desplegada por el alcalde puedan hacer valer sus derechos. Creo que es algo que hace falta, y me parece que la solución es permitir que el Tribunal Contencioso Administrativo, en su carácter jurisdiccional, pueda atender algún reclamo de las personas. Pero aquí viene el detalle, y es que en serio las cosas se complican a veces cuando uno está tratando de hacerlo, porque el artículo 31 del Código Procesal Contencioso Administrativo dice en su punto 1, el agotamiento de la vía administrativa será facultativo, salvo lo dispuesto en el artículo 173 y 182 de la Constitución Política. Lo que significa que el 173 dice, los acuerdos municipales podrán ser vetados y podrán ser recurridos. Entonces, me parece que nos estrellaríamos contra una excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Carlos, ¿por qué no ves reclamo? Yo sí lo veo. Para que sepan, el licenciado Carlos Herrera es director de un municipio jurídico, uno de los abogados que le tengo un gran respeto en este mundo en el que vivimos, en este régimen municipal. Yo lo que digo, Carlos, es esto. Si el veto afecta a terceros, y estos terceros no pueden ser parte dentro del veto porque no hay forma de darles participación, a pesar de que el doctor Jorge Leiva dice que hay que darles participación, esa participación termina siendo simbólica porque realmente no tienen ni voz ni voto. Entonces estos terceros, Carlos, deberían de tener la posibilidad, viendo un acto politiquero, no un acto político, viendo un acto politiquero, de poder saltarse la espera de el desarrollo que puede hacer el Tribunal Contencioso Administrativo como jerarca impropio. Ese es mi punto. Te lo digo, Carlos, porque vos sabes que cada vez que yo hago uno de estos videos, algo ha pasado. Y como no lo puedo decir, entonces tengo que hablar muy, muy en general. O sea, pero es eso. O sea, este grupo o estas personas deberían de tener la posibilidad de hacer valer ya no su expectativa de derecho, Carlos, porque ve qué interesante. Si el acuerdo quedó en firme, no podríamos esperar tener esta firmeza ratificada con la aprobación del acta, con la firmeza del acto, porque ya se creó una especie de derecho para las personas. Y si la alcaldía veta el acuerdo por el simple hecho de querer vetarlo, y es que por eso estaba poniendo el ejemplo de los que son apelables en Contraloría, que no admiten veto, ese acto tan vil de la persona que está en alcaldía, debería de poder existir un mecanismo en que los terceros afectados se salten el agotamiento de la vía administrativa y puedan ejercer algún tipo de coerción dentro del asunto, y que la conducta administrativa se revise ya a nivel jurisdiccional. Más o menos esa es mi idea. Insisto, Carlos, y a los demás, muchas gracias por la pregunta y porque sé que tienes la confianza para poder hacer esto y el conocimiento también. Yo no estoy dando respuestas. Vean que lo que tengo es más preguntas que respuestas. O sea, tengo muchas más preguntas que respuestas, porque desde ayer estoy con el clavo de qué pasa cuando el veto es usado como un arma política, que es lo que entendieron las personas como acto político. ¿Qué pasa cuando el veto es usado como eso? Porque no hay ningún tipo de sanción hacia el alcalde por ejercer su competencia, que es presentar vetos. A pesar de que, insisto, de que el Código Municipal, el Código Civil prohíbe el ejercicio abusivo del derecho, pero no hay ningún tipo de sanción al respecto. Y las personas que esperaron 1 año y medio para que se empezara la piscina, ¿entonces qué? Bueno, demanden a la MUNI, 190 Ley General de Administración Públicas y concordantes. ¿Y por qué a la MUNI? O sea,
¿Por qué directamente la municipalidad? Bueno, eso porque fue la municipalidad la que, actuando el alcalde en representación de la municipalidad, ocasionó eso. Sí, o sea, casos hay, Andrea, muchas gracias. Dice Carlos, pero se cuestiona la ejecutoriedad y ejecutividad del acto con el veto. Hasta ahí no había interés o legitimidad para poder exigir responsabilidad. No, ahí yo difiero. Porque recordemos que el veto, y creo que por aquí lo decía el doctor, dice, es la destrucción de una conducta administrativa formal válida, aunque no siempre eficaz. Es que, Carlos, aquí ya no estamos ante una expectativa de derecho. Ya no estamos ante lo que conoce el derecho como una expectativa de derecho. Ya aquí tenemos un acuerdo. El acuerdo es, se adjudica a la empresa F la construcción de una piscina. El alcalde lo veta, a pesar de que eso admite recurso ante Contraloría, por la cuantía, sigamos el ejemplo. Es uno de los acuerdos que no está sujeto a veto, entonces me evito esa discusión dentro de este ejemplo que te estoy dando, porque ya yo sé que es imposible que se le presente un veto, o sea, no es admisible que se le presente un veto, y sin embargo se presenta el veto. Para mí esa conducta, aparte de ser desleal y politiquera, para mí es un abuso del derecho, y ante ese abuso del derecho, la ley me tiene que dar a mí una oportunidad de poder decirle a un tribunal, ya aquí no al jerarca impropio, sino a un tribunal, decirle, mire, lo que aquel está haciendo es un abuso del derecho. Porque, insisto, el resultado dentro de un año en el Tribunal Contencioso Administrativo va a ser, este acuerdo no era sujeto de veto, por tanto se rechaza el veto, se confirma el acuerdo tal en que se rechazó el veto. Pero ya pasó más de un año. Ya el daño está hecho, porque el acuerdo va a quedar en firme, el acuerdo va a ejecutarse. Digamos, Carlos, que estaríamos hablando de una especie de derecho en pausa. O sea, tenemos un derecho que quedó congelado, y quedó congelado por la particularidad que tiene el veto. Pero estoy hablándote... Exacto, mi estimado. Muchas gracias, licenciado. Que me digas eso, te lo agradezco. Sí, el Código Municipal no lo dimensiona así. Por eso te dije y les dije a los demás que hoy, más que dar soluciones, es un montón de preguntas y de dudas, y esas preguntas y dudas las tenemos que exponer, porque puede ser, vean, le agradezco a los que están, a los que han estado, a los que vean el video, puede ser que a ustedes les parezca, por supuesto, Roger, totalmente de acuerdo, eso, vean qué interesante lo que anota Roger Corrales, un control muy tardío. Y esa tardanza, Roger, es lo que yo quiero evitar. A mí me parece que el doctor Jorge Leiva le da el clavo. Usted participa en los terceros, ahí estamos bien. Pero es que el tercero no tiene ni voz ni voto. El tercero no tiene nada. El tercero no va a ir al contencioso a decirle, señores de la sección tercera, miren, nosotros somos los vecinos de Tamagandapio y venimos a exponer por qué ese acuerdo está bien y por qué el alcalde está equivocado, porque eso no existe. Y mientras el tiempo pasa, hasta los santos lo lloran. Y entonces, dentro de un año, mientras usted inicia la cancelación de credenciales, se le va el periodo al alcalde. Y el daño está hecho. Y el daño está hecho en dos vertientes, para el municipio y para las personas que se vieron afectadas por esa conducta tan desleal. Por eso me gustó mucho cuando todos le empezaron a dar al veto lo vieron como un acto político, pero como un acto político de un político que lo utiliza de forma de venganza, porque entonces significa que ya les ha pasado, y hacia ahí es a donde iba. Miren, puede ser que el tema no les parezca muy interesante o muy enredado, pero en algún momento van a necesitar que eso que está diciendo el licenciado Carlos Herrera, de que el código no lo dimensiona de esta manera, de eso que está diciendo Roger Corrales, de que se dan sanciones tardías, se cambie, se modifique. A mí me parece que la solución es permitir que un tercero que demuestre interés legítimo pueda llevar el asunto ante el Tribunal Contencioso Administrativo en su carácter jurisdiccional. Lo que me estresa es el 31.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que dice que es obligatorio agotar la vía administrativa, agotar
la vía administrativa, en el caso del 173 constitucional. Me parece que con una construcción jurídica sobre urgencia, sobre abuso del derecho y sobre el deber de probidad, podría eventualmente vencerse el asunto y darle una dimensión distinta a ese 173 constitucional, pero eso es comentario para otro día. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su participación. Me disculpo, por lo general siempre llegamos a alguna conclusión. Hoy nos vamos con más preguntas, con más inquietudes que respuestas, pero es la única manera en que se construye el derecho. Es la única forma que yo conozco en la que se construye el derecho, preguntándonos y cuestionándonos. Como siempre les digo, espero que estemos mucho mejor mañana.